cordial saludo para el proyecto que vamos a presentar el día de hoy, junto con mi compañero Evin Alejandro Cadena y mi persona, Juan José Molina Rodríguez. Vamos a presentar un sensor de temperatura. Para esto, tenemos una arquitectura de comunicaciones donde utilizamos como primer aplicación Arduino IDE, que es la que nos va a permitir generar la conexión por medio de Arduino con el sensor DS18B20. De esta manera, al momento en el que pues ya nosotros generamos el código y generamos la obtención de datos y el cargue de estos, vamos a dirigirnos a Visual Studio Code, que es una aplicación que nos va a permitir generar como una extensión de Python y es la que nos va a permitir generar pues como tal todo el código y utilizar la aplicación de Python como tal. Ya cuando pues abrimos Visual Studio nos dirigimos hacia Go, en la información que nos va a ayudar a generar el código que vamos a poner en un archivo automáticamente de los datos tomados del motor del carro y el motor de la moto. Ya cuando tenemos ese archivo CSV creado, lo que hacemos es subirlo a Jupyter, que Jupyter es el que nos va a, es como un entorno también de Python, que nos va a permitir ayudar o nos va a generar ya pues la subida del archivo y aparte nos va a permitir generar todo el análisis estadístico. Bueno, cordial saludo. En este caso voy a decir el objetivo general del proyecto final. El objetivo general del proyecto final en sí es desarrollar un sistema integrado capaz de medir la temperatura de una moto y de un carro en tiempo real mediante un sensor conectado a un Arduino. A partir de esto, que pues esos datos se puedan transmitir hacia Python por medio de un puerto serial y pues que se puedan almacenar automáticamente en una CSV para así hacer el análisis estadístico de estos datos en comparación en Jupyter Notebook y mirar el comportamiento técnico del motor. Listo. Ahora vamos a explicar como tal el código que nosotros tenemos actualmente en Arduino, que sería el siguiente, donde vamos a poder incluir las librerías para poder tomar la temperatura, generar la conexión con el puerto real y poder tomar el tiempo en el que pues tardan los datos en generarse. Este es el que nos va a permitir generar la conexión o pues el pin del sensor de S18B20. Aquí vamos a poder tomar los datos en un tiempo determinado. Cuando nosotros le digamos que en este caso sería cada 10 segundos, aquí vamos a poder generar la creación de la toma y la parada de los datos. Aquí vamos a poder también ya darle inicio al momento en el que generamos el comando start, ya sea de forma manual o automática desde Python, y de igual manera la detenida de los datos con el comando stop o control más C. Y aquí, ya al momento en el que pues, se encuentra actuado, activado el sensor o el Arduino, pues poder tomar ya los datos en horas, minutos y segundos y de igual manera pues almacenarlos en el CSV. Eso lo podríamos ver aquí en el puerto serial, pero pues para poder hacer la conexión ya con Python y generar el archivo CSV, lo único que hacemos aquí en Arduino es verificar que el código haya quedado bien y cargarlo al Arduino, el código en Python. Bueno, este código en Python se utiliza a través de Visual Studio, el cual cargamos las librerías que necesitamos. En estos casos importamos la serial, que es donde se recibe los datos por el puerto serial. Importamos la CSV, que es donde se van a guardar los datos automáticamente. Importamos el time, que este será el que nos dará el tiempo real de la muestra de los datos. Y el OS. Bueno.
En sí, en este código, lo que hace es que los datos que entran por el puerto serial se guarden automáticamente en una CSV para que así nosotros podamos hacer un análisis estadístico por medio de ya otra aplicación llamada Jupyter. En este caso, pues este código nos crea, eh, gracias a unos comandos, la CSV, eh, y también pues nos indica que el start de la toma de muestra de datos se hace automáticamente. Eh, en estos casos, pues ya se tomó la medida de cada dato del motor de la moto y del carro, y así es como se ve. Al momento en el que ya nosotros queremos parar la toma de los datos, solo oprimimos control C y ahí ya se genera la parada de la toma de los datos. Ahí lo único que nosotros tenemos que hacer es, para que verifiquemos que se hayan quedado guardados los datos, es refrescar el explorador y verificar que la carpeta que se haya creado automáticamente haya quedado ya con los datos totalmente guardados, como en este caso. Ahí nos vamos a dirigir al bloc de notas para verificar que hayan quedado guardados. En este caso ya nos podemos dar cuenta que sí. Y ahora nos vamos a dirigir hacia Jupyter. En Jupyter, ya teniendo la CSV, importamos la librería Pandas, que es la encargada de utilizar y pues controlar en modo diccionario. En estos casos, subimos la CSV a Jupyter y utilizamos el punto .read CSV para cargar la muestra de datos que hicimos a partir de Visual Studio. En estos casos, ahí tenemos el del carro, el de la moto, perdón, y el del carro. Listo. Sí. Ahora, como primer punto, generamos el código pertinente que nos va a permitir mostrar la gráfica correspondiente a el histograma, donde vamos a poder identificar también los percentiles correspondientes. Para eso generamos la importación de la librería Pandas, Matplotlib y NumPy, donde Pandas pues, nos va a permitir leer el archivo y extraer la columna pues, que nosotros deseemos. El Matplotlib nos va a generar la obtención o nos va a permitir crear las gráficas y NumPy nos va a permitir generar como tal todas esas ecuaciones o generar todos esos cálculos para realizar el proceso de em, análisis estadístico. En este caso, vemos que en la gráfica, que denominamos como distribución de temperaturas del motor, la mayor cantidad de datos, que en este caso sería entre el 20, percentil 25 y percentil 50, está por debajo de 23,25 grados, ya que era el momento en el que se encontraba calentando pues ya como tal el carro al momento de la encendida. Podemos darnos cuenta que el percentil 25 está por debajo de 20 grados y se puede decir que ya sea o el 75% de los datos está por debajo de 70,1875 grados o 25% de los datos está por encima de 70,1875 grados. Bueno, después del histograma tenemos la gráfica de líneas. En estos casos importamos la librería Pandas, Matplotlib y NumPy. Y pues bueno, para hacer esta gráfica de líneas, primero pues necesitamos leer los archivos SV subidos a Jupyter. En estos casos pues el del motor de la moto y el motor del carro. Después, bueno, de estos archivos extraemos la temperatura, que pues es el dato que más necesitamos para hacer este histograma. Y después graficamos ambas series. En este caso se utiliza Matplotlib y se utiliza .plot, que es la encargada pues como de hacer en sí la gráfica. Ya después ponemos el título y las etiquetas, que son las que reconocen las variables, ¿listo? Y le damos plt.show para que nos muestre la gráfica. En estos casos, pues acá está la gráfica de líneas, el cual podemos hacer, podemos ver la comparativa que hay entre el calentamiento de la moto, que es el rojo, y el calentamiento del carro, que es el verde. En estos casos, podemos notar que el calentamiento de la moto fue muy constante, mientras que el del motor del carro, su calentamiento fue rápido y también fue muy disperso. Esta es la gran diferencia que se encuentran entre estos dos motores y también pues el tiempo, digamos, el del motor del carro se demoró menos en calentar que el de la moto. Correcto. Y por si acaso, para el histograma generamos como tal el comando .hist, que es el que nos permite generar la creación del histograma. Y para ahora vamos a generar como tal una comparativa entre el promedio de las temperaturas de cada motor. Para eso vamos a hacerlo por medio de una gráfica de barras,
que utilizamos, donde utilizamos pues el comando .bar o .bar. Utilizamos nuevamente pandas y matplotlib, ya que pues en este caso no vamos a hacer como ningún tipo de análisis estadístico matemático. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que, uno, la temperatura que alcanzó el motor de la moto fue un poco menor, en este caso el promedio, al del carro. Y de igual manera, teniendo en cuenta pues la gráfica anterior que mostró mi compañero, vemos que en este no tiene tanta dispersión, principalmente porque al momento de generar esta gráfica nos pide como tal que cada archivo CSV tenga la misma cantidad de datos. Entonces, para eso generamos como un acople del archivo del motor del carro para que de esa manera pues ya pudiéramos leerlo mucho más fácil y de igual manera pudiera funcionar esta gráfica. En este caso sí nos podemos dar cuenta que el promedio es un poco mayor al de la moto. Ok, después vamos a tener que realizar pues la gráfica tipo Py. En estos casos, pues bueno, como siempre, se importan las librerías que son Pandas, Matplotlib y NumPy. Y también pues se deben leer los archivos SV, que están los datos. Después se extrae la columna de temperaturas, que es la más importante. Después de esto se calcula el promedio de las temperaturas pues, de cada motor, que este lo necesitamos para que se vea la comparación que hay en la gráfica tipo Py. Este se hace por medio de numpy.min y después se ponen los datos para el Py. En estos casos, pues bueno, eh, se pone valores igual a prom 1 y prom 2 que son los promedios que sacamos de cada motor, y se les pone las etiquetas donde se notifican que es el motor de la moto y el motor del carro. Después se asignan unos valores y se hace un código especial pues para que se realice la gráfica tipo Py. Y por lo último se pone el título con la librería Matplotlib y al finalizar se utiliza .show para que muestre la gráfica. Como vemos, en este caso pues ya hemos rectificado antes que pues el motor del carro, su temperatura es mayor que el de la moto. En estos casos pues podemos ver la proporción que es bien distinta entre la moto y el carro. Para eso se utiliza esta gráfica. Ya. Ya después de tener las gráficas, entonces ahora vamos a hacer la realización de los datos y pues el análisis estadístico. Entonces para esto se importa la librería Pandas y la librería NumPy. Como siempre, se lee los archivos CSV, que es donde están los datos, se extraen las listas como arrays. Entonces esto se hace por medio de NumPy y se toman las temperaturas de cada archivo. Y a partir de esto ya podemos hacer las estadísticas del motor de la moto y el motor del carro. Empezamos con el motor de la moto, donde tenemos la media, que pues es el promedio. Esta se hace con NumPy y se pone np.min de la lista uno que es la temperatura. Después tenemos la mediana, donde es el valor de la mitad de todos los datos organizados de menor a mayor. Esto se hace con np.min. Después tenemos la varianza, que se saca con np.var de la lista, que en este caso es el dato que nos refleja la dispersión entre el punto mayor y el punto menor. Y también después de esto tenemos la desviación estándar, que se saca con np.std de la lista. En estos casos, la desviación es la dispersión que hay entre todos los datos a partir del promedio. También como datos, pues sacamos el dato mayor y el dato menor, que se sacan con np.max de la lista y np.min de la lista. Listo, después de tomar los datos estadísticos del motor de la moto, también hacemos lo mismo con el motor del carro. En estos casos, pues es igual, se utiliza NumPy para hacer estos datos estadísticos. La media, que es el promedio, se hace con punto min. La mediana, que es el valor de la mitad de los datos en orden de menor a mayor, se hace con punto median. La varianza, que es la dispersión, se hace con punto var. Y la desviación estándar se hace con numpy.std. En este caso también pues sacamos el dato máximo y el dato mínimo que tenemos en esta lista con punto max y punto min. Ya después de eso mostramos los resultados individuales para hacer una comparación. En estos casos pues se utiliza el print y entre comillas pues lo que se va a mostrar, y después de las comillas se pone el dato que se quiere mostrar. Entonces, como pues en estos casos vemos, se pone print entre paréntesis y va entre comillas media.
coma, y se pone media uno, que es la variable que se utilizó para hacer la operación estadística. Y así es con todas. Ujú. Y para hacer un agregado, generamos como una comparación entre los motores, donde pues generamos como la diferencia de medias, medianas, desviación estándar y varianza, donde pues para calcular cada una lo que hicimos fue restar el dato del archivo uno con respecto al dato del archivo 2, donde también generamos una comparación entre el motor con mayor temperatura promedio, el motor con mayor variabilidad, que en este caso cuál es el que tiene mayor variación de los datos, o mayor dispersión, y el motor con la temperatura máxima más alta. Aquí vamos a poder ver ya como tal toda la lectura, donde pues vamos a poder ver todos los datos que obtuvimos en el motor de la moto con su respectiva media, mediana, con sus respectivos datos que me dijo mi compañero. Aquí, de igual manera, los datos del motor del carro. Y aquí la comparación entre los motores, donde podemos ver que la desviación estándar es alrededor de -20,55 porque, como bien sabemos, pues los datos del motor del carro fueron mucho mayores que el de los datos del motor de la moto. Y la desviación estándar es mucho mayor en el motor del carro que en el motor de la moto porque, a pesar de que fueron también muchos más datos en la moto, en el carro se obtuvieron datos con mayores temperaturas. Listo, ¿cierto? Ya. Ah, por último, las Y conclusiones. ahora solo falta. Listo. Y por último, como conclusiones, podemos identificar uno que el proyecto pues logró integrar todo adecuadamente respecto pues a la transmisión, adquisición, almacenamiento y pues análisis de la temperatura del motor respecto al motor de la moto y el motor del carro utilizando Arduino y Python. También pues podemos generar como la obtención de las lecturas mucho más precisas y de igual manera pues generar como la comunicación serial estable entre Arduino y pues como tal toda la obtención de datos con Python. De igual manera pues podemos obtener de forma un poco sencilla el archivo CSV estructurado y de igual manera pues ya con todo lo visto en clase podemos generar todo el código necesario para generar el análisis estadístico que nos permitió dar toda la comparación entre el motor del carro y el motor de la moto. Muchísimas gracias. Gracias.